La entrada del establo estaba sellada cuando Eli Mercer entró. Por un instante fugaz, pareció que él podría ser la razón de que estuviera cerrada. El aire dentro era denso, cargado de calor y del olor penetrante del heno. Rayos de luz se filtraban por las grietas de las tablas de madera, proyectando finas líneas doradas sobre el suelo de tierra. En el rincón más alejado, sobre un montón de paja vieja, una joven estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho. Llevaba una camisa rota que colgaba floja de un hombro y apenas le cubría los muslos. Sus piernas desnudas mostraban moretones en tonos de amarillo apagado y morado intenso que aún no habían desaparecido. Cuando la sombra de Eli cayó sobre ella, se encogió como si esperara que el próximo golpe viniera de él. Eli se detuvo en el lugar. Se quitó el sombrero lentamente y lo apretó contra su pecho. No habló de inmediato, sus ojos recorrieron el compartimento. Vio el aro de hierro clavado en la pared. Vio la corta cuerda tirada en la paja. Vio el pestillo en el exterior de la puerta y supo al instante que había sido cerrado desde fuera del establo. Entonces vio sus antebrazos. Anillos rojos los rodeaban, rosados hasta quedar en carne viva. La chica tragó con dificultad. Sus labios temblaron, pero logró susurrar las palabras con voz ronca. Mi padre, 3 veces al día. Sus ojos se desviaron hacia un poste de madera a su lado. Eli siguió su mirada. Grabadas en el poste había 3 muescas superficiales, limpias y rectas. No eran arañazos salvajes ni marcas descuidadas, 3 líneas precisas. Amanecer, mediodía, anochecer. No lloraba. Eso fue lo que más lo impactó. No quedaban lágrimas en sus ojos, solo una espera silenciosa. Bebe, murmuró ella suavemente. Y entonces cierra con llave. Eli sintió algo removerse en lo más profundo de su pecho. No era solo ira. Era vergüenza. Había conocido a Silas Whitfield durante años. Un pequeño comerciante de caballos que pasaba demasiado tiempo en el Long Branch Saloon de Dodge City, un hombre que reía a carcajadas cuando quería jugar cartas y culpaba a los demás cuando perdía. Silas le había dicho alguna vez a Eli que su hija era enfermiza y difícil de controlar. En el pueblo se rumoreaba que Silas debía dinero y que una parcela de tierra a nombre de su hija podría saldar sus deudas. Lo que Eli vio en aquel compartimento no era enfermedad. Era control. La joven se llamaba Clara Whitfield. Tenía 18 años, edad suficiente para hablar por sí misma. Pero en el condado de Ford, la palabra de un padre aún pesaba mucho, y las hijas debían obedecer sin cuestionar. Clara observaba a Eli como un animal enjaulado observa a un hombre que sostiene una soga, esperando descubrir de qué lado estaba. Afuera, botas crujieron sobre la grava. Silas Whitfield regresaba del pozo. La mente de Eli trabajó rápido. Si se marchaba ahora, Clara tallaría 3 muescas más antes de que se pusiera el sol. Si se interponía entre padre e hija, se metería en problemas. La ley en Dodge City no siempre favorecía a las chicas sobre los padres. Eli había visto una vez a un borracho destrozar su propia casa. Se había quedado callado entonces. Se había dicho a sí mismo que no era asunto suyo. Se había odiado por ese silencio desde entonces. No iba a repetirlo. Silas se detuvo en seco al ver a Eli junto a la puerta del establo. Bajó el cubo lentamente y se limpió la boca con el dorso de la mano. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Se pone dramática con el calor, dijo Silas con ligereza. Las chicas tienen un lado rebelde. Eli no respondió de inmediato. Se movió lo justo para bloquearle la vista del compartimento a Silas. Está encerrada, dijo Eli con calma. Silas se encogió de hombros como si no importara. Se escapa. La mantengo cerca. Eso es criar a una hija. Clara permaneció inmóvil detrás de él. No habló. No se defendió. Solo observaba. Eli había llegado para comprar un caballo bayo castrado. En cambio, había encontrado esto. Me llevo el bayo, dijo Eli con firmeza. Y la contrato para el viaje de regreso a mi rancho. Necesito ayuda. Pagaré bien.
La sonrisa de Silas se desvaneció. No está en venta. No es ganado, replicó Eli. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Silas actuó primero. Sin previo aviso, solo un puño volando rápido con el olor agrio del whisky en su aliento. El golpe alcanzó el hombro de Eli. Un segundo puñetazo vino, salvaje y furioso, pero Eli lo agarró por la camisa y lo estrelló contra la pared del establo. Las tablas temblaron. Un caballo pateó dentro de su compartimento. El polvo se levantó en el aire caliente. Silas peleaba como un animal acorralado. Eli peleaba con calma. Un golpe sólido a las costillas. Un empujón que hizo que Silas tropezara contra un barril de grano. Entonces Clara actuó. Agarró un puñado de paja y lo arrojó a la cara de su padre. No fue valiente como suelen contar las historias. Fue desesperado, pero fue suficiente. Eli alcanzó la llave que colgaba de un clavo junto a la puerta. Abrió el compartimento y se colocó entre Silas y la chica. Si me entero de que vuelves a ponerle una mano encima, dijo Eli en voz baja y firme, regresaré con la ley, y no vendré solo. Minutos después, el carro de Eli se alejaba del lugar de los Whitfield. Clara iba sentada a su lado, envuelta en una vieja chaqueta de lona que él guardaba bajo el asiento. Miraba al frente y no volvía la vista atrás. Detrás de ellos, Silas permanecía en el patio, con el labio sangrando y los ojos fríos y afilados. Ya no pensaba en puños. Pensaba en la ley. Las ruedas del carro rechinaban sobre el camino de tierra mientras dejaban Dodge City atrás. El río Arkansas brillaba bajo el sol de la tarde cuando cruzaron por un vado poco profundo. Eli no la bombardeó con preguntas. Le entregó una taza de hojalata con agua y dejó que el silencio se instalara entre ellos. «Estás a salvo aquí», le dijo cuando por fin apareció su rancho. Ella sintió, pero sus ojos se desviaron hacia el horizonte como si aún esperara que alguien los persiguiera. Esa primera noche, cuando el sol comenzó a descender y las sombras se alargaron sobre el patio, Clara se tensó. Eli notó cómo se le endurecían los hombros. Sabía que era una de esas horas que ella había tallado en el poste. Amanecer, mediodía, anochecer. En lugar de hablar de ello, Eli le dio un cubo y le pidió ayuda para alimentar a los caballos. Recorrieron los compartimentos juntos. El trabajo sencillo llenó el momento. El instante pasó sin una puerta cerrada con llave, sin botas pesadas acercándose. Cuando el cielo se oscureció y nada ocurrió, algo pequeño cambió dentro de ella. No era confianza, todavía no, pero tal vez el comienzo. Al día siguiente, Eli cabalgó hasta Dodge City y entró en la oficina del sheriff. Tom Callahan estaba sentado detrás de su escritorio con las botas sobre la mesa y el sombrero echado hacia atrás. Escuchó el relato de Eli sin interrumpir. «Compartimento cerrado», dijo Eli. «Marcas en sus muñecas. 3 veces al día». Tom se frotó la mandíbula lentamente. «Te metiste en algo», dijo al fin. «Lo sé». Tom se inclinó hacia adelante. «Silas presentó una denuncia esta mañana. Dice que secuestraste a su hija». La palabra cayó pesada en la habitación. «En este condado», añadió Tom con cuidado, «un padre todavía tiene peso». Eli entendió lo que quería decir. La sangre a menudo hablaba más alto que los moretones. Cuando Eli regresó al rancho esa tarde, Clara estaba junto a la cerca mirando el camino. Debía haberlo sentido antes de verlo. Justo antes del atardecer, habló sin volverse. «No va a parar», susurró. Eli siguió su mirada. A lo lejos, en el camino que venía de Dodge City, una fina línea de polvo se elevaba hacia el cielo de verano. La línea de polvo se hizo más gruesa a medida que se acercaba, subiendo lenta y constante contra el cielo pálido de Kansas. Clara no corrió. No se escondió. Simplemente se quedó allí, con las manos sobre el travesaño de la cerca, el rostro sereno de una manera que no coincidía con el miedo que había en sus ojos. Eli avanzó hasta colocarse ligeramente delante de ella. Contó 3 jinetes. Silas iba al frente. 2 hombres lo seguían, ambos del pueblo.
De los que pasaban más tiempo apoyados contra las paredes del celún que arreglando cercas. Sus sombreros estaban bajos, sus rostros duros. No había ninguna placa a la vista. Los jinetes se detuvieron bruscamente en el patio. El polvo pasó rodando y se asentó cerca de los escalones del porche. «Tienes algo que me pertenece», gritó Silas. Su voz era alta, pero había algo tenso debajo. Algo que no sonaba del todo seguro. «Ella no es un algo», como respondió Eli, firme y tranquilo. Uno de los hombres escupió al suelo. «Esto no tiene que ponerse feo», dijo, aunque su mano descansaba cerca del cinturón. Clara salió al porche detrás de Eli. Se mantuvo cerca, pero no se escondió tras él. Eso importaba. Silas lo vio. Por un breve momento, su rostro cambió. No era ira ni miedo. Era el control escapándosele. «¿Crees que te va a mantener?», le espetó a ella. «¿Crees que este ranchero quiere tus problemas?». Clara no respondió, sus manos se cerraron en puños a sus costados. Eli mantuvo los ojos en Silas. «Presentaste una denuncia. El sheriff sabe dónde está ella. Podemos ir a Dodge City y resolver esto como se debe». Silas soltó una risa corta sin humor. «Lo resolvemos aquí», dijo y desmontó. Todo ocurrió rápido. Silas empujó a Eli con fuerza en el pecho. Uno de los otros hombres intentó rodear hacia el porche. Eli se movió antes de que el hombre llegara a los escalones. Embistió con el hombro a Silas, derribándolo al polvo. Los dos hombres rodearon, pero ninguno sacó un arma. Todavía no se trataba de balas. Se trataba de orgullo. Silas golpeó a lo loco. Su puño alcanzó a Eli en la mandíbula. Eli se tambaleó un instante, luego se estabilizó. Respondió con un golpe limpio que partió el labio de Silas. La sangre corrió hasta el polvo. La voz de Clara cortó el aire. «Para». No fue un grito. Fue fuerte, Clara. El segundo hombre se congeló cuando ella agarró un poste de la cerca y avanzó, con la barbilla en alto. Ya no había cuerda en su muñeca, ni puerta cerrada a su espalda. Silas quedó tendido boca arriba, el pecho subiendo y bajando rápido. Miró al cielo un momento antes de hablar. «No entiendes», murmuró. Eli se alzaba sobre él. «Entonces explícalo». Silas se incorporó lentamente, limpiándose la sangre de la boca. Ella lo firmó. Las palabras hicieron que el patio se quedara en silencio. «¿Firmó qué?», preguntó Eli. Los ojos de Silas se desviaron hacia Clara por un segundo. Eso fue suficiente. Clara tragó saliva. «Me obligó a firmar algo», dijo en voz baja. Ahora los dos hombres contratados se removieron inquietos. Ya no se trataba de una hija fugitiva. Se trataba de un papel, de tierras, y las tierras en Kansas podían convertir a vecinos en enemigos más rápido que el whisky. Silas volvió a montar su caballo. «Dejaremos que la ley lo resuelva», dijo, con voz baja y tensa. «¿Quieres ley? La tendrás». Los tres jinetes giraron y se dirigieron de regreso a Dodge City, levantando polvo tras de sí. Clara permaneció inmóvil hasta que desaparecieron. Solo entonces dejó caer los hombros. «¿Qué te obligó a firmar?», preguntó Eli con suavidad. Ella miró sus manos. «Las tierras de mi madre, la parcela del río». Eli sintió un peso frío en el estómago. Las tierras junto al río Arkansas valían más que los caballos de Silas, más que su casa. «¿Cómo?», preguntó Eli. «Dijo que si no firmaba, me dejaría encerrada allí para siempre», respondió ella. 3 veces al día hasta que lo hiciera. Su voz no tembló. Eso asustó a Eli más que las lágrimas habrían hecho. Al día siguiente, viajaron juntos a Dodge City. El pueblo parecía más pesado de lo habitual. La gente los observaba al pasar. Las noticias viajaban rápido en lugares como ese, más rápido que los caballos. Dentro de la oficina del sheriff, Tom Callahan estaba junto a su escritorio. Silas ya estaba allí, con el labio hinchado. Su orgullo intacto. Tom colocó un papel doblado sobre el escritorio entre ellos.
Una transferencia de tierras, dijo Tom. Declaró Whitfield a Silas Whitfield. Miró a Clara. ¿Firmaste esto? Sí, respondió ella. ¿Lo firmaste libremente? La habitación se quedó en silencio. Hasta Silas contuvo el aliento. Clara levantó la barbilla. No. Una palabra, clara y firme. Silas dio un paso adelante. Es mi hija. Es un asunto familiar. El rostro de Tom se endureció. Un compartimento cerrado no es un asunto familiar. La mandíbula de Silas se tensó. ¿Vas a creerle a una chica antes que a su padre? Tom no respondió de inmediato. Miró las marcas rojas aún visibles en las muñecas de Clara. Miró a él y a su lado, sin hablar por ella, solo presente. En este condado, dijo Tom lentamente, un padre tiene derechos. Pero no tiene cadenas. Silas intentó discutir. Habló de disciplina, de desobediencia, de una chica que se portaba salvaje. Clara no interrumpió. Solo estuvo allí. Tom finalmente asintió hacia uno de sus ayudantes. Llévenselo. El rostro de Silas palideció por un instante antes de que la furia lo cubriera de nuevo. Esto no ha terminado, dijo mientras se lo llevaban. Al anochecer, la historia se había extendido desde el Long Branch Saloon hasta las escaleras de la iglesia. Algunos decían que Eli había hecho lo correcto. Otros murmuraban que un hombre tenía derecho a criar a su propia hija. Pero el documento quedó en revisión, y Silas Whitfield quedó tras las rejas por retener a su hija contra su voluntad. Esa noche, de vuelta en el rancho, Clara estaba otra vez junto a la cerca. El cielo ardía en naranja y rojo antes de volverse azul profundo. Siempre era al atardecer, dijo suavemente. Ahora Eli entendía. Una de las 3 veces. Esperaron juntos. La luz se desvaneció. El viento movió la hierba. Nadie llegó. No hubo botas sobre la grava. No hubo llave girando. Clara soltó un suspiro lento. Por primera vez desde que Eli la vio en aquel compartimento, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que nadie me creería jamás, dijo. Eli apoyó los antebrazos en la cerca junto a ella. A veces, dijo, solo hace falta una persona que se plante. Ella lo miró entonces, no como un animal enjaulado mirando una soga, sino como alguien que empezaba a creer que la soga había sido cortada. Sin embargo, en el fondo, Eli sabía que esto no había terminado. Silas no era de los que se rendían fácilmente, y Dutch City tenía la costumbre de cambiar de opinión cuando había dinero y tierras de por medio. En la oscuridad, lejos de las luces del rancho, un jinete solitario avanzaba por el camino, observando y esperando. El jinete no entró por la puerta principal. Se detuvo lo bastante lejos de la casa para permanecer oculto en la noche. Eli vio la silueta del caballo y el hombre contra la tenue línea del horizonte. No alcanzó su rifle. Solo observó. Clara estaba a su lado en el porche. Ella también lo sintió. Esa sensación de ser medida desde la distancia. ¿Es él?, preguntó en voz baja. No, dijo Eli tras un momento. Silas sigue en la celda. El Yanid giró su caballo lentamente y desapareció por el camino. Pero el mensaje había sido enviado. Esto no había terminado. 2 días después llegó noticia del pueblo. Silas había pagado la fianza. Dinero había cambiado de manos. Y hombres que le debían favores habían hablado. El documento de las tierras estaba en revisión, pero aún no anulado. Habría una audiencia, y el juez itinerante decidiría. Clara escuchó sin parpadear. Mentirá, dijo. Entonces tú di la verdad, respondió Eli. La mañana de la audiencia, Dutch City se llenó temprano. Carros alineados en la calle, caballos atados a cada poste. El Long Branch Saloon estaba más silencioso de lo habitual. Hasta las mesas de juego sintieron el peso. Dentro del pequeño juzgado, el aire era cálido y quieto. Los hombres se quitaron los sombreros. Las mujeres susurraban tras manos enguantadas. Silas estaba de un lado de la sala, con camisa limpia y chaqueta tiesa.
El moretón en su labio había pasado a amarillo. Parecía calmado, casi confiado. Clara estaba del otro lado, con él y a su lado. Llevaba un sencillo vestido azul que le había dado una vecina de Eli. Las marcas rojas en sus muñecas habían palidecido, pero seguían allí. El juez escuchó primero a Silas. Habló de una hija obstinada, de disciplina, de tierras que debían quedarse en la familia. Dijo que ella había firmado libremente, que estaba confundida e influenciada por un extraño. No mencionó ni una vez el compartimento. Cuando llegó el turno de Clara, la sala pareció encogerse. Avanzó sola. ¿Firmaste este documento?, preguntó el juez. Sí. ¿Lo firmaste bajo coacción? Clara no se apresuró. Me encerró en el establo, dijo. 3 veces al día, amanecer, mediodía, anochecer. Tenía una cuerda en la pared. Dijo que me quedaría allí hasta que firmara. Un murmullo recorrió la sala. Silas se removió. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no hablaste antes? La voz de Clara se mantuvo firme. Porque tenía miedo de que nadie me creyera. El silencio que siguió fue denso y real. Entonces Eli avanzó, no para hablar por ella, sino para añadir lo que había visto. Describió el aro de hierro en la pared, la cuerda en la paja, las 3 muescas en el poste. No alzó la voz. No exageró. Solo contó la verdad. El sheriff Tom Callahan confirmó las marcas rojas en sus muñecas cuando la vio por primera vez en el pueblo. Confirmó el compartimento cerrado. La seguridad de Silas comenzó a resquebrajarse. No tienen prueba de que la obligué, dijo Silas con brusquedad. Es mi hija. El juez miró de nuevo a Clara. ¿Firmaste porque querías darle las tierras? No, dijo ella. Una palabra, fuerte. El juez se recostó en su silla. Una firma bajo amenaza no es una firma, dijo con firmeza. La transferencia queda anulada. Y en cuanto al encierro, continuó el juez, este tribunal no acepta cadenas como disciplina. El rostro de Silas perdió el color. Fue multado con severidad y se le ordenó mantenerse alejado de Clara. Las tierras permanecieron a su nombre. Por primera vez, la ley eligió la verdad sobre la sangre. Afuera del juzgado, Clara salió a la luz del sol y se detuvo. Miró el amplio cielo de Kansas. Sin techo de establo encima, sin tablas bloqueando la luz. Se acabó, dijo Eli en voz baja. Ella negó con la cabeza. Está empezando. De vuelta en el rancho, los días transcurrieron más lentos y estables. Clara trabajaba junto a Eli en los campos. Aprendió el ritmo de la tierra. Sembrar, regar, reparar cercas. La primera vez que llegó el atardecer sin miedo. No lo notó al principio. Estaba riendo por algo que dijo uno de los peones. Entonces se detuvo y miró al oeste. El sol se hundió. Sin puerta cerrada, sin bota sobre la grava, sin llave girando. Las lágrimas acudieron, pero esta vez no eran de dolor. Pasaron semanas. Una tarde llegó una carta de un abogado en Wichita. Silas había vendido lo poco que le quedaba para pagar deudas y multas. Se marchaba del condado de Ford. Algunos decían al sur. Otros al oeste. A nadie le importaba demasiado a dónde. Clara estaba otra vez junto a la cerca, el mismo lugar donde antes vigilaba el polvo con miedo. Ahora miraba al ganado moverse lentamente por el prado y sentía el viento en su cabello. Solía contar las muescas, le dijo suavemente a Eli. Cada día pensaba que esa sería mi vida. Eli se apoyó en el poste junto a ella. El viejo poste de madera del establo demolido ahora estaba cerca del granero. Lo habían traído como leña, pero nunca lo quemaron. Las 3 líneas talladas aún eran visibles. Ya no tienes que contar, dijo él. Clara caminó hasta el poste. Pasó los dedos por las muescas. Luego tomó un martillo que descansaba en un barril cercano. Sin dudar, golpeó el poste 1, 2, 3 veces. La madera se partió por la mitad. Las muescas desaparecieron.
Esa noche, cuando el cielo se volvió dorado y luego azul profundo, Clara se sentó en los escalones del porche. No se tensó. No se preparó. Simplemente respiró. Ellie se sentó a unos pasos, dándole espacio pero sin irse. No tenías que ayudarme, dijo ella tras un largo silencio. Sí tenía, respondió él. Ella lo miró. ¿Por qué? Ellie pensó en aquella tarde de verano en el establo, en la cuerda, en cómo ella no había llorado. Porque una vez me quedé callado, dijo. Y no lo volveré a hacer. El viento movió la hierba alta. Los grillos comenzaron a cantar. Clara sonrió. Pequeña, pero real. 3 veces al día, dijo suavemente. Así de seguido intentó quebrarme. Miró hacia la tierra abierta, pero solo hizo falta una vez que alguien se interpusiera entre nosotros. Las luces del rancho brillaban cálidas contra la oscuridad. No se levantó polvo en el camino. No había jinete en las sombras. El reloj que una vez gobernó su vida había desaparecido. No porque el tiempo cambiara, sino porque el miedo se había ido. Queremos llegar a 1K suscriptores, bro, por favor hazlo rápido.